Bienvenido a Fuera de Micrófono, Mariano Guindal. Bien hallado, Javier. Es un placer tenerte aquí, y además delante de un libro que me lo acabo de leer, porque en su momento se editó en el 2018, Tus Memorias. Sí. De momento ya el título me descoloca un poco, ¿no? Porque dices, un hombre con buena suerte. Y claro, cuando lees tu infancia, incluso tu adolescencia, viviste en un barrio de chabolas. Tu padre murió en un andamio. Cayó de un andamio y te quedaste huérfano y te llevaron a un orfanato. Tuviste que ser botones. Bueno, ¿cómo es posible que digas que tienes buena suerte? Porque luego vinieron las cosas mejor dadas. Muy sencillo, Javier. Yo tengo buena suerte porque he sabido gestionar mi mala suerte. Mira, la vida es como los naipes. Lo que el naipe te da, el naipe te pone. Entonces tienes buenas y malas cartas. Y para triunfar en la vida, no solamente tienes que jugar bien cuando te vienen buenas cartas, sino saber ganar con malas cartas. Esa es la clave. Tu llegada a Madrid, tu madre es de un pueblo de Guadalajara, de pareja, vinisteis a Madrid. ¿Cuándo se te pasó por la cabeza que además de ser botones en una empresa que precisamente estaba aquí en las oficinas en este mismo edificio? En el año 65. ¿Qué te influyó para decir, quiero ser, no solo estudiar por la noche cuando pueda y tal, sino que quiero ser periodista? ¿Qué motivó? Lo cuentas también un poco en el libro, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Es que no sé hacer otra cosa. Ya. O sea, yo soy periodista porque era un inútil. O sea, jugaba mal al fútbol, no me sabía pelear, escribía con muy mala letra. Y estudié, yo salí del Colegio de La Paloma para niños huérfanos y vivía en un barrio de chabolas cerca del pueblo de Valdevivar, que se dedicaban a la búsqueda, ¿no?, de basuras. Porque era la única manera de salir de ahí. Yo trabajaba en una oficina siniestra de botones y en un barrio donde se pasaba hambre. La única manera de salir de esto es estudiando. Es que no quedaba más. Por eso, fíjate, cuando José María Aznar decía, el milagro económico español soy yo, se lo dejó al Wall Street Journal. Dice, no, señor presidente, el milagro económico español es mi madre, que fregaba escaleras para pagarme a mí los estudios. Yo soy un caso de éxito. Como hay cientos, miles, millones, que somos gente sin historia y que con el esfuerzo, las horas extraordinarias de los padres, hemos estudiado, hemos salido, hemos tenido éxito, y el conjunto de esas pequeñas historias han hecho de España un país de éxito. Tú llegas a tu primer trabajo, hiciste colaboraciones, pero tu primer trabajo realmente fue en Colpisa. Sí. Tú llegas a Colpisa con una recomendación de un profesor, te había dado clase, quiero recordar el nombre. Campoy. Carlos Campoy, Yo creo que había un que había sido redactor jefe del norte de Castilla. Y cuando había conocido a Manu. A Manu Leguineche, a Paco Umbral. Bueno, allí salió todo una generación de periodistas. Y allí, quien dirigía ese norte de Castilla era Miguel Delibes. Ya. Sí, que estuvo director bastante tiempo. Y Manu te dice que lo siente, pero que no hay trabajo, que te recibe porque viene recomendado. Entonces, lo cuentas, la verdad que es una historia muy bonita, un pasaje del libro en el que dices, oye, que yo puedo barrer la redacción, que yo no quiero ganar más que la señora de la limpieza. Él me dice, ¿tú qué sabes hacer? Dice, pues nada. Nada, estaba en primero. En ciernes. No digo nada, pero estoy dispuesto a aprender de todo. ¿Y cuáles son tus pretensiones? Digo, pues ganar 500 pesetas, que sería el equivalente a 3 euros mensuales, que
Dice, ¿qué es lo que ganaba la señora limpieza? Yo limpio la redacción y luego me voy a las ruedas de prensa, me voy allí a donde me mandéis. Dice, estás contratado. Fermín, muchas gracias, don Manuel. Dice, ¿qué coño, don Manuel y cojones? Yo soy Manu, como todo esto. Y Manu Leguineche probablemente haya sido el periodista más brillante de su generación, ¿no? Y ha sido mi maestro. Yo siempre digo, Javier, que Manu fue el padre que yo no tuve, porque me quedé huérfano a los 9 meses. Claro. Y yo fui el hijo que Manu quería haber tenido y no tuvo. Entonces, esa es nuestra historia. También, claro, fue duro, me imagino, en un momento de tu trayectoria profesional, pues decides que te ofrecen, supongo, una oferta de La Vanguardia. Esa ruptura al principio fue dura, él no sí, fue un divorcio. Ah. Se cogió un cabreo. Ya. Yo le dije, a Manu le habían ofrecido, estaba la agencia oficial de noticias, que era EFE, luego estaba Europa Press, OTR, Colpisa, fusionar todas las agencias privadas para hacer competencia a la pública, y lo podíamos hacer. Y Manu dijo que nosotros éramos el último periodismo romántico, ¿no? Y le dije, oye, Manu, esto no tiene... porque yo a La Vanguardia le pedí un sueldo de su director, porque no quería irme. Ya. Y me dijeron, muy bien, me dijo, Juan, te pagamos lo que pides, que me duplicaban el sueldo, con una condición. Te hacemos subdirector de La Vanguardia, pero no quiero que tú seas subdirector. Lo que quiero es que tú seas reportero y me traigas noticias. Ya. Y dije, pues trato hecho, porque yo siempre he sido un reportero. Salir a la calle, buscar la noticia y correr para reportarla. Buscar y reportar la nueva noticia. Como el reporte tribulete que en todas las partes se mete, ¿te acuerdas del TVO? Pues, de hecho fue, en tu historia, claro, hay cosas, por ejemplo, el atentado a Carrero Blanco, o sea, tú a través de un cura que te encuentras y tal, eres el primero que tienes conciencia de que eso es un atentado, que eso no ha sido 50 accidente, años, ¿no? Sí, y no lo querían publicar, ¿no? A mí me mandaron allí a cubrir una explosión de gas en la calle, pues aquí, cerca. Sí, Claudio Coello. En la de Claudio Coello, esquina Juan Bravo. Y yo vivía pues en el barrio en la calle de San Lorenzo, ahí cerca de... Y llegué tarde. A mí no me pagaban los taxis, tenía que ir en autobús. Y llegué allí, estaba coordonado y con el carnet de primero de periodismo y la policía me dijo, niño, no molestéis. Dije, Dios mío, es que si no llevo la noticia me van a echar. Son mis primeros pasos. Y en eso salió un cura del convento de los jesuitas. ¿Y lo abordaste? Y le dije, padre, me cuenta algo de la explosión, es que si no me van a echar del trabajo. Dice, a ver, hijo, ¿qué quieres saber? Digo, no, ¿cómo así? No, dice, no ha sido una explosión de gas, es un atentado. ¿Y quién ha muerto? Dice, no, es Carrero Blanco. Digo, Carrero Blanco, que era el presidente, yo no sabía. Dice, él me dijo, el presidente del gobierno. Digo, Franco. Dice, no, Franco. Carrero Blanco. Para mí todo era Franco. Y dice, no ha muerto, le he dado yo la extremaunción. Está vivo, está en un amasijo de hierros y está los bomberos intentándoles sacar y bueno, llamé a la redacción en un bar, porque antes no había móviles, le dije lo de la marquesina, que era ETA, porque el cura había
oído a los policías decir que era ETA, ETA, ¿no? y me creyeron y me de palabras y me dije, anda, niño, vete a las Salesas, que está el juicio del 1001, a los fundadores de Comisiones Obreras, a Camacho, claro, al día de que era Banchel, y allí estaban dando palos y el follón ese. Tú dices que la vida está llena de casualidades, ¿no? Sí. En este tipo, acabamos de hablar del tema de Carrero, pero hay que estar ahí en los sitios y preguntar sobre todo, ¿no? Hay una exclusiva o hay una información que tú adelantaste, que fue preguntándole a Miguel Boyer sobre cómo estaban los bancos de Rumasa, ¿no? Sí. Claro. Vamos a ver, Javier, la vida es un conjunto de casualidades. Uh-huh. Y algunas decisiones muy importantes, que esas sí las tienes que tomar tú. Y esas decisiones, en las medidas que son acertadas, la vida te va bien. Y en la medida que están equivocadas, te irán mal. Por eso nuestra profesión es tan importante. Tenemos que dar información a los ciudadanos para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones de manera informada. Yo lo de Carrero Blanco me llamó su jefe de prensa Rumasa para desmentirme una noticia. Y yo dije que yo no había sido que era otro, era un Abascal, que tenía una agencia de prensa cercana al PSOE. Y bueno, el desmentido, y me dijo, oye, el desmentido de lo de Boyer, no de Carrero. No, antes. Una desmentía en una noticia que yo no había dado. Y eso me puso en la pista. Y luego cuando fue y me invitó a comer, dice, no, tienes que venir con José María. Dije, pues esto no me han invitado nunca. Me invitan ahora, deben estar muy mal cuando tienen tanto interés. Fui al Congreso, escuché que Boyer decía, y no puedo informar del sistema bancario porque hay periodistas. Y dije, uff. Y luego había un almuerzo que yo me colé, no estaba invitado, pero no había otro sitio porque ya eran las 4 de la tarde. Y en los postres levanté la mano y dije, ministro, ¿qué pasa con Rumasa? El otro se puso tan nervioso que se le cayó. Estábamos tomando un pastel borracho y se le cayó la guinda. Y dijo Martínez Soler, ya está Guindal poniendo la guinda. Y dijo, pues que como no me den las auditorías, les mando a mis inspectores del Banco de España. Y dije, la leche, la que ha liado. Y a partir de ahí levantó la liebre, claro. Tú estás en la agencia Colpisa, haces un poco de todo. Y sobre todo economía y laboral, que nadie quería hacerla. Y sobre todo has vivido el cambio no solamente político, sino económico de este país, ¿no? La España de ahora, es irreconocible con la España de aquellos años 50-60, ¿no? O sea, no la conoce ni la madre que la parió, que decía Guerra, ¿no? Fíjate, el director de Europa Press, Javier, cuando leyó el libro... Javier García. Sí. Me dijo, ¿tú has vivido eso? Pero sí parece que son los tiempos de finales del siglo XVIII, de Galdós, porque España, el siglo XIX fue un auténtico desastre. La guerra civil, y se había quedado estancada totalmente. O sea, España era un país tercermundista donde se pasaba hambre. Yo he pasado hambre en el orfanato y en el barrio. Hambre. Sí. Y se produjo una enorme revolución con los años, el plan de estabilización del 59, del Opus, de los Lópezes, de López Bravo y López Rodó. Letona, ¿no? Y ahí se abre la economía. Pasamos los falangistas que querían una autarquía, que era un disparate,
y pasamos a una economía abierta. Llegan los turistas, se van los emigrantes, se entran las divisas y España se abre. Y en los años 60 y 70 es cuando realmente este país florece. Y un superviviente como tú, cuando ve un poco la realidad en la que estamos, casos de corrupción, intervención en las instituciones, falta de confianza del ciudadano con los políticos, ¿te da un poco de pena? ¿Piensas que puede haber retroceso, que podemos perder lo que hemos avanzado, o es un tema... Eso no va a depender. Siempre has sido optimista, ¿no? Sí, yo soy un optimista enfermizo. Lo que me produce es una decepción, porque yo me ilusioné con el proyecto de Felipe González, que es el cambio. Cambiar, que las cosas funcionen. Y Felipe González, yo vivía aquello, los conocía en la clandestinidad. Y claro, Felipe González, Alfonso Guerra, Manolo Chávez, que era un cambio generacional más que ideológico. No se venía a hacer socialismo, se venía a hacer que las cosas funcionasen. Y sobre todo una cosa, Javier, nosotros queríamos ser como un país europeo, queríamos ser como Suecia, moderno, socialdemócrata, queríamos, porque cuando salíamos a Francia tenías el complejo de españolito, o sea, tenés un complejo de inferioridad. Y la bandera, el modelo era formar parte de Europa. España es el problema y Europa es la solución. Ahora, con el gobierno de Pedro Sánchez, ese pacto constitucional que hicimos con la Constitución del 78... la transición que fue... Sí, entonces el PSOE de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el PSOE de Felipe González, y las discrepancias son públicas, ¿no? Y eso me produce una enorme decepción. Y nuestro futuro, yo creo que retroceso no va a haber. Nuestro futuro está ligado a la Unión Europea. Lo que haga Europa nos va a afectar directamente. Es un proyecto, un bello sueño que va a fracasar. Ojalá que no, pero en la guerra de Ucrania, la incorporación de los países bálticos, los Balcanes, las instituciones se han debilitado. No me gusta lo que estoy viendo. Ahora reconozco que Cataluña, donde se hizo un proceso de independencia unilateral y que fue realmente serio lo que pasó allí, bueno, pues Pedro Sánchez ha sabido conducir el proceso catalán, ¿no? Pero Mariano, da la sensación de que en este país las cosas que se hacen o se deciden, a veces se deciden por una minoría, en este caso por Puigdemont, o por presiones de esas minorías, que entonces tú estás hablando de Felipe González, pero claro, Felipe González sí que tenía esas mayorías para trabajar. Porque el país se lo dio. Pero ahora estamos haciendo concesiones, ¿no? Claro, porque el problema es cuando se rompe el mapa político electoral español. Yo creo que tenemos la derecha más estúpida del mundo, porque, claro, cuando la derecha se divide y le dan votos al PP, a Vox y al Vice, lo que has hecho ha sido diluir. No hay... Es la minoría quien manda o quien condiciona al Partido Popular. Y en la izquierda lo mismo, está fragmentada. No. Y a partir de ahí ha surgido el peligro
nuestra principal labor en la historia, en los años de la transición, fue la reconciliación entre las dos Españas. ¿Te acuerdas del poema de Machado, no? Sí. Españolito. Una de las dos Españas te la hará el corazón. Claro, habíamos conseguido la reconciliación y ahora pasamos al enfrentamiento de decir, no, hombre, no, que las políticas de Estado, la inmigración, la vivienda, la industria, el sanear las cuentas públicas, que eso requiere un pacto de Estado. Pero... Felipe González, tú me dices, tiene mayoría absoluta. Sí, pero pactaba, Y el tema de la financiación autonómica la negoció, La negoció con Suárez, se negociaba, se pactaba los grandes problemas de Estado. Ahora estamos... El modelo de gobernanza que ha elegido Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder es un auténtico disparate. Has hablado de Felipe González, anteriormente estuvo Adolfo Suárez. ¿Cuál es, en tu opinión, el mejor presidente que hemos tenido en estos 40 y tantos, 50 años? Hay tres grandes presidentes del gobierno. Adolfo Suárez, que nos trae la democracia y sabe enfrentarse, legaliza al Partido Comunista, se enfrenta al ejército, le dan un golpe de Estado y se va para no hacer fracasar la democracia española. Tuvo muchas equivocaciones, Suárez, pero un gran acierto. Y es la Constitución. Y la pactó. Felipe González, ¿qué hizo? Modernizó el país. Sobre todo la economía. Y ahí está. Y José María Aznar, que no entramos en la Unión Europea, cumplimos los límites de déficit pública, deuda e inflación, hacemos la operación de la peseta por el euro y eso es una gran operación. El peor presidente... ¿Quién ha sido el peor o los peores? Porque puede haber varios, ¿no? El peor, sin lugar a dudas, fue Zapatero. Zapatero no ve que hay una crisis y entonces la niega, no toma las medidas necesarias cuando era Solbes su ministro de Economía y nos lleva a la quiebra. Y tiene que convocar con 6 meses de antelación unas elecciones para perderlas. Porque, o si no, la Unión, el Banco Central no nos compraba deuda. España nos había llevado al crack financiero y tuvo que hacer en 2 días el mayor ajuste social de toda la democracia. Bajó las pensiones, porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades como ahora. La economía va bien, sí, pero estamos endeudados. ¿Y los índices de pobreza? Son el 19%. O sea, 1 de cada 3 españoles no llega al final de mes. Claro, eso para un gobierno de coalición progresista con los mayores índices de pobreza de Europa, de prestaciones sociales, de vivienda, las mayores tasas de paro y el mayor abandono a los jóvenes. A los jóvenes. Hombre, algo está fallando. Ya. Decías hace un ratito que tú conseguiste informaciones exclusivas, pues porque eras el reportero tributo, porque estabas allí y porque además se preguntaba. Tú preguntaste, me imagino que te tienes que sentir un poco de, pues no sé si de decepción o de cuando se presenta el presidente del gobierno, el líder de la oposición o quien sea, y no admite preguntas, ¿no? O sea, se da un comunicado. Eso es una aberración. El periodismo de ahora las noticias... Vamos a ver, las noticias están en la calle, no están en la red.
Tú en la red la puedes utilizar como un instrumento, como un complemento, pero yo me entero de Carrero Blanco en la calle y me entero de Rumasa porque estaba en el Congreso de los Diputados. Y me entero de la dimisión de Nicolás Redondo hablando con Manuel Garnacha. La información está en la calle. Sí, sí. Y cuando se produce el COVID, la pandemia y entonces 2020, ¿no? Deciden que las preguntas las mandemos por escritas. Dice, oiga, que no, que esto no es. Vamos a ver, yo soy Mariano, 3 preguntas de La Vanguardia. Yo he quedado en la historia del periodismo por hacer 3 preguntas, por preguntar, porque yo tengo una enorme curiosidad y me preparaba las preguntas antes de ir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Sí, que no improvisabas, vamos. No. Y preguntaba lo que la gente quería saber. ¿Qué quería saber mi madre? Yo tengo una teoría, Javier, y es que los periodistas no sabemos de nada, pero sabemos quién lo sabe, sabemos preguntar y sabemos explicar en lenguaje llano lo que los políticos especialistas la lían. Ese es nuestro trabajo, traducir. Nosotros, ¿cuál es la esencia del periodismo? Pero ahora, por ejemplo, me estaba acordando en este momento, según te estaba escuchando, hay periodistas que firman a favor un manifiesto a favor de que se controle a la prensa y tal. Bueno, eso va un poco en contradicción del espíritu de... Pero vamos porque si hay abusos, hay tribunales, si hay abusos, ¿no? Pero siempre lo ha habido. Si hay abusos, si hay mentiras, si hay falsedad, va usted y lo denuncia. Yo me he tenido que enfrentar a 2 consejos de guerra en la dictadura. Entonces, si hay algo y pude demostrar que lo que escribí sobre la matanza de Victoria era cierto, entonces, o cuando Guerra le llamó al ministro de Defensa, Rodrigo Sagún, le dijo que parecía a un cabo chusquero, y yo lo escribí. Y entonces los cabos chusqueros pusieron una denuncia, un consejo fue. Y entonces dije yo he transmitido una noticia cierta, pregunten al vicepresidente. ¿Pero cuál es la misión del periodismo? Pero fíjate, tú te vas, como decías, de Colpisa, porque tienes una oferta que te doblan el sueldo en La Vanguardia, pero en ese mismo periódico donde estás 30 o 30 y tantos años, te mandan una cartita o un burofax y te dicen que se acabó. Eso ha pasado en bastantes empresas periodísticas, ¿no? ¿A ti no te preocupa No. El que acaben con la gente buena o gente que ya tiene mucha experiencia? El periodismo es un negocio. A mí bueno, luego seguiste colaborando. Sí, porque dijeron que a todo el mundo se podía acoger a un expediente de regulación, ¿no? Sí, era pactado, con una buena indemnización. Menos a mí, que yo era muy valioso, era la cara, la voz y los ojos de La Vanguardia en Madrid, que yo no... Entonces yo estaba enfermo del corazón y los cierres, la tensión del cierre era fortísimo. Y me dijo el cardiólogo, o su profesión o la vida. Y hablé con el dueño, con Javier Godó. Digo, yo te quiero mantener, pero si me despides, aunque sea pactado, no puedo colaborar. Dice, pues te contrato como mi asesor personal para no perderte. Y le dije, Javier, me gusta tanto lo que hago que lo hubiera hecho gratis. Dice, pues me lo podrías haber dicho
hace 30 años, no ahora. En algún lugar del libro he leído que bueno, pues que la corrupción no tiene ideología. O sea, hemos tenido casos de corrupción con unos, con otros, pero la situación que estamos viviendo llega un momento en que hasta la propia gente o la propia sociedad parece que como que lo acepta. Algo huele no. mal. Sí, se acaba asumiendo como... Vamos, esta época con Pedro Sánchez recuerda la última etapa de Felipe González, que los escándalos y las instituciones saltaban como bombas, como un campo de minas. Era la Cruz Roja, era el boletín oficial, era... Entonces, el daño que hace la corrupción, y da lo mismo si era Pujol con el 3%, o como dice Aldama, que ahora cobran el 1,5%, o el caso Gürtel, el daño que hacen al país y a la economía es inmenso, es mucho más que lo que se llevan. Es como un coche, cuando te rompen los cristales para llevarse una gorra que tienes ahí. La gorra vale muy poco, pero te rompen el cristal, te fuerzan las cerraduras, lo tienes que llevar al seguro, al taller. O sea, la faena es monumental. Yo he calculado con la gente, los economistas de FEDEAS, que la corrupción producía anualmente 200.000 millones de pérdidas. Y me dijo Miguel Sebastián, ¿es mucho? Dice, no, porque cuando se ponen de acuerdo varias constructoras para amañar una carretera, una autopista, claro, se ponen de acuerdo y dice, esta vez la vas a ganar tú. Los demás licitan a la baja y el que está amañado, el que se han pactado la siguiente, nos las repartimos. Y entonces pagas, porque la corrupción siempre está en el Ministerio de Transportes, en obras públicas. Por eso que los tesoreros o los jefes de organización sean los ministros de obras públicas o transportes, Javier, eso quien los nombra es que está pensando en cosas malas, que es lo que pasa con Ábalos y Pedro Sánchez, ¿no? ¿Usted por qué le pone ahí? ¿Por qué le pone ahí? Y luego, pues mire usted, pero el daño que se hace, y da lo mismo, cómo reaccionan, lo que hacen y tal, siempre es igual. Pero yo en 50 años he visto todo tipo de corrupción y corruptelas, y siempre es lo mismo, la financiación ilegal de los partidos vienen de las mordidas. Tú también a veces hablas en el libro del valor de la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo no sé si las nuevas generaciones, no, me refiero en general, no solo en el periodismo y tal, se ha perdido un poco ese un poco bastante, ¿no? No, se ha perdido. La cultura del esfuerzo se ha perdido en general. Entonces, en España falta empleo. Tú hablas con las constructoras y dicen que falta mano de obra, o para poner los suelos radiantes, o para cuidar a tu madre, o para la hostelería. Los españoles dicen que eso de la hostelería... Eso es muchas horas. Muchas horas y tal. Y están entrando, en los 2 últimos años han entrado 1 millón de migrantes y ahora tenemos pendiente una nueva regulación de 900.000 inmigrantes que viven en España sin papeles y hacen el trabajo que nosotros, que nuestros hijos no quieren hacer. Luego están las excepciones. Yo tengo una hija periodista, Carlota Guindal, que es excelente y ha aprendido de la escuela de Manuel Egnetxe, ha visto trabajar a su padre, se esfuerza y triunfa. Y hay jóvenes periodistas, una nueva generación de periodistas excelentes que están trabajando, están en la calle, que
Con lo cual es muy peligroso generalizar. Ya. Y quería decirte, ¿cuál es nuestra misión en la vida? De un periodista es informar correctamente para que los ciudadanos puedan adoptar sus propias decisiones. Y la segunda, hacer de contrapoder. Quien tiene poder, sea en el gobierno, sea en la banca, sea en los sindicatos o en la familia, quien tiene el poder termina abusando de él. Es una condición humana. Por eso, la misión que nos ha dado la sociedad es hacer de contrapeso. Por eso, cuando hay una línea de alguna manera de connivencia entre la prensa, los jueces y el poder político, eso nos coloca al borde del precipicio. Eso nos deja el Estado de Derecho al borde del precipicio, porque somos poderes apartes que se vigilan y se controlan. Y nuestra misión es hacerte contrapoder. Yo me quejo en La Vanguardia de decir, oye, somos muy gubernamentales. Alguien tiene que hacer de contrapoder. Es esencial. Y no hay tantos contrapoderes. A mí cuando me dice, este es amigo, un periodista amigo, enemigo, pertenece a mi cuadro, es un cabrón. Pero ¿qué es eso? Tú siempre has estado en contra del periodismo de trincheras, ¿no? Absolutamente. Pero has asistido en otras etapas y sigue existiendo. Siempre, sí. Había incluso grupos de comunicación con otros grupos. Pero hubo una reflexión, te digo a nivel de periodista de profesión. Cuando estaba Franco, éramos claramente antifranquistas, porque no nos dejaba ejercer nuestra profesión. Ahora, cuando se muere Franco, hay una reflexión. Tenemos que ser periodistas de partido, de parte o independiente. Y se opta por ser profesionales y contar la verdad. Es nuestra misión, informar y hacerte contrapoder. Y luego están las empresas. Las empresas es un negocio, tienen compromiso y la tensión entre el periodista y la empresa siempre ha existido. Lo malo es cuando el periodista termina haciendo y siendo pues convertirse en un empleado fácil para las empresas, ¿no? Porque es la manera de subir. Si eres obediente, no creas problemas y no... Yo le digo a mi director, a Jordi y Juan, cuanto más problemas te dé, mejor, porque estoy haciendo bien mi trabajo. Ya. A ti te intentaron comprar, bueno, me imagino que a todos los periodistas en algún momento les han intentado a lo mejor sobornar, pero precisamente tú lo cuentas en el libro, porque en el libro no te guardas en el tintero muchas cosas. Y hablas del presidente del Banco Central, quiero recordar, de Luis Blázquez, que te ofrece una tarjeta Visa Oro, pero que no quiere... Pero yo no era cliente. Yo no era... Dice, no. Para que gastes lo que quieras, ¿no? Tú utilizas, digo, vamos a ver. Esto es un soborno con acuse de recibo. Yo me compro un coche, pago, y alguien coge la factura y se la guarda en una carpetita que pone Mariano Guindal, ¿no? Y todos los gastos... Y un día te llama y dice, oye, quiero que escribas esto. Dice, no, hombre, esto es mentira, tal. Y te sacan la carpeta y te dice, debes 1.000.000 de pesetas o 1.000.000 de euros. Así que, chico, ya sabe. Entonces, le dije, yo creía que los sobornos se hacían con un maletín, pero eso de dar una tarjeta black. Pero quitando eso, yo no he recibido... Era como las chicas que son muy feas y son muy estrechas, que no te quieren ligar con ellas. Y dicen, no, esa no, que esa es su... Preferían a las chicas de cascos ligeros, ¿no? Pues yo debía tener fama de ser un estrecho, porque
O sea, pobre pero honrado, ¿no? Si podía... Pero, bueno, pobre tampoco. No, pobre pero honrado. Pero sí, eso es lo que decían en el barrio. Sí, pero honesto, ¿no? mira, mi abuelo, que era pastor de oveja, decía, haz lo correcto. ¿Por qué lo mejor para ti? Porque, vamos a ver, yo vivo de la credibilidad y de mi profesión. Si pierdo la credibilidad y mi profesión, claro, he perdido muchísimo. Ya me puedes dar una tarjeta black, pero si no tengo, pues si yo vivo de mi profesión y para mi profesión, eso no es inteligente. Si eres egoísta, haz lo correcto, porque es lo mejor para ti. Al final del libro citas a Pablo Neruda, ¿no? Confieso que he vivido, y la verdad es que bueno, hay cantidad de historias y de experiencias. ¿Tú repetirías otra vez lo mismo? Absolutamente, sí. ¿O corregirías a cosas que no...? Bueno, siempre hay cosas de las que a lo mejor... Hay cosas que me he equivocado, pero sería periodista, viviría con mi madre en la chabola, lucharía contra el franquismo, me enfrentaría a un consejo de guerra, me enfrentaría a los abusos del poder en la democracia y sería honesto, porque es un buen negocio ser honesto. Entonces, en general, yo confieso que he vivido, ahora que tengo 73 años y 20 años luchando contra el cáncer, contra el cáncer, porque he vivido en una vida 7. A ti te diagnostican el cáncer en el 2005, con unas perspectivas no muy halagüeñas, y decides viajar. O sea, aquí cuentas, de hecho, entrelazas tus historias con los viajes. Has viajado, has hecho grandes viajes, ¿no? Y sigo viajando. Sí, te iba a preguntar una pregunta fácil, o no fácil. ¿Cuál ha sido el lugar o el destino, el escenario que más te ha impresionado, ¿no? Porque has estado en el polo... A mí me ha impresionado mucho, la Antártida, el Polo Norte. Fui hace 20 años y he vuelto con mis hijos. Y el Polo Norte se ha derretido, se está derritiendo. Y pregunté a la gente, ¿cómo se afecta el cambio climático? Dice, gravemente, porque ahora no nieva, llueve. Entonces, la lluvia cuando llega al suelo se convierte en hielo porque hace frío. Entonces los animales, los osos o los ciervos, se mueren de hambre porque no pueden escarbar, porque hay una capa, se están muriendo de hambre en la fauna. Eso, y hay un país que me impresionó mucho, que fue Venezuela. Venezuela es un país maravilloso, los Roques, o el Salto del Ángel, las cataratas, y da una pena ver cómo se lo han cargado, Eso, Cuba, tengo amigos, yo creía en la Revolución Cubana hasta que fui a Cuba y vi a las prostitutas vendiéndose por 4 perras. Y dice, una revolución socialista con muertes y tal, para que sus mujeres terminen de prostitutas. ¿Pero qué es esto? Por tanto, me gusta. Ahora en el próximo agosto me voy a Japón. Muy bien. Y ya te queda poco sentido, he estado 2 veces en Japón, pero es un país muy, muy distinto. Ahora, después del cáncer y que ya no me podía mover, he descubierto los cruceros. Desde hace 20 años voy a los cruceros porque tengo todo localizado y viajo con un hospital
a bordo, ¿no? O sea, si te pones malo, tienes médicos, tienes enfermedad, y si te pones muy, muy malo, viene un helicóptero y te rescata. Solamente tienes que viajar con un buen seguro, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco realmente de la economía y tal, pero ya para terminar, porque estamos ya con el tiempo más o menos agotándose. ¿Qué te parece a ti el que las nuevas generaciones, una parte de esas nuevas generaciones, sean tan críticas con grandes empresarios o con gente que efectivamente ha multiplicado sus beneficios y que también luego hacen... Me estoy acordando ahora mismo pues de Amancio Ortega. Eso sí. Tú que hiciste además un libro estupendo, un libro que yo leí en su momento, ¿no? Que era El declive de los dioses. Sí, ahí con toda la transición. Claro. Vamos a ver. Una última reflexión para... Mira, cuando dicen la vivienda es un derecho, no un negocio. Había un ministro actual, Jorge Herrero, que me decía, sin negocio no hay vivienda y por tanto no hay derecho. Vamos a ver, los empresarios es el motor de la riqueza, pero en España, en Estados Unidos, en China comunista, están impulsando a los grandes empresarios porque son los que tienen la iniciativa. Hombre, ojalá que hubiera muchos Amancio Ortega que crea empleo y, lo más importante, tiene beneficios y paga impuestos. Eso es lo que mantiene el estado del bienestar. Donde no hay empresarios, se reparte la pobreza. No hay trabajo tampoco. Sí, hay un trabajo, pero no productivo. En la Rusia comunista de la antigua URSS, aquello era un desastre. Dice, oiga, lo que necesitamos son empresarios, muchos empresarios capaces de inventar, de innovar, de apostar por la tecnología. Ojalá el esfuerzo más la iniciativa es la clave. Por tanto, vivir de la subvención. La economía española va bien, crecemos. Bueno, tú eras bastante amigo de Florencio de Solchaga, sí. de Solchaga, de Carlos Solchaga, de su momento, ¿no? Sí. De Industria fue también, creo. Y ¿no? Sí, de economía. Él decía que España era el sitio donde más fácilmente se podía hacer uno millonario. Lo dijo en un contexto en el que estábamos creciendo, ¿no? Claro, le preguntaron por la inversión extranjera, por qué había tanto. Y dijo, por una sencilla razón, porque España, si inviertes, vas a recuperar la inversión y vas a ganar dinero de manera rápida, porque hay muchas oportunidades. Luego eso se convirtió en España el país donde más fácil es enriquecerse, como Aranzadi, que dijo la mejor política industrial es la que no existe, porque en su época la política industrial era que iban los empresarios a pedir el plan Renove, subvenciones, ayudas, y dice, oiga, si eso es la política industrial, mejor que no exista, que dejar a los empresarios arriesgar, porque la Constitución te permite hacerte rico, pero también hacerte pobre. Si no trabajas, eres pobre. Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho esta charla que hemos tenido y lo mucho que puedes enseñar de una experiencia dura, que además se valora más todavía, yo creo, las cosas cuando las has pasado tan mal, ¿no? Sí. Imagino que disfrutan más, ¿no? Pero es como cuando subes una montaña y llegas muy, muy cansado y al final es un placer cuando coronas, o cuando hay un partido de fútbol de esos difíciles y al final ganas por un gol. No, la satisfacción es total, ¿no? El esfuerzo produce satisfacción. Pues muchas gracias. No, hombre, y un mensaje de esperanza. España es como una flor de esas del desierto, ¿sí? Que solamente necesitan un poco de lluvia para que florezca. España, si
esta crispación se convirtiese en un entendimiento y un diálogo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, pues daremos un gran salto adelante porque ya lo hemos hecho. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier.